Buenos días. Vamos a intentar resolver el estándar 91 del bloque 12. Dice así: describe las actuaciones impulsadas por el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, para la reforma política del régimen franquista. Ley para la reforma política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc. Etcétera es hasta llegar a un proceso democrático. Primero hay que hablar de que el rey fuerza la dimisión de Arias Navarro el 1 de julio de 1976. Este hecho es importante y va a nombrar nuevo presidente del gobierno a Adolfo Suárez. Es una apuesta importante para el rey, ya que Adolfo Suárez proviene del franquismo, proviene de Falange y es considerado además como un político de segunda fila. Ese mismo mes de julio, el gobierno va a decretar una amnistía para todos los presos políticos, excluyendo los delitos de terrorismo. Se nombra también jefe del Estado Mayor al teniente general Gutiérrez Mellado, militar poco comprometido con el régimen. Lo fundamental durante esta primera etapa de Adolfo Suárez va a ser conseguir que las Cortes franquistas acepten esta ley para la reforma política en noviembre de 1976. Estas Cortes tenían que votar irse y dejar que lleguen gente elegida por el pueblo, gente de esos partidos políticos, que luego tendrían que legalizar. Esta ley después va a ser sometida a referéndum y va a ser aprobada por los españoles. Las Cortes franquistas van a votar a favor de irse, a favor de un proceso democrático, y el resultado fue 425 estuvieron a favor, 59 estaban en contra de esta reforma política y 13 abstenciones. Fijaros por quién estaban formadas las Cortes franquistas. Estaban formadas por militares, prelados, rectores de universidad, etcétera, etcétera, que deciden dejar su puesto, su escaño, a estos nuevos políticos que van a venir. Esto significaba la convocatoria de elecciones a Cortes por sufragio universal. La ley para la reforma política establecía que venía una democracia en el Estado español y se basaba en la supremacía de la ley como expresión del pueblo, de la soberanía del pueblo. Además, el poder legislativo residía en las Cortes. Existía un sistema bicameral donde los diputados del Congreso van a ser elegidos por sufragio universal y de los senadores se eligen en representación de las entidades territoriales, y tanto unos como otros por un periodo de 4 años. Ahí tenemos la satisfacción en esta diapositiva del general Gutiérrez Mellado y Adolfo Suárez por haber sacado esta ley adelante, que, repito, luego se va a aprobar en referéndum. Todos los españoles la aprobarán en diciembre de 1976. Una vez que tenemos ya dejado atrás todo lo del pasado franquista, bueno, pues ahora había que elegir a esos diputados. ¿Y cómo había que elegir a esos nuevos diputados? Pues sacándoles de esos partidos políticos, pero había que legalizar los partidos políticos. Entonces, en febrero de 1977, Suárez va a legalizar todos los partidos políticos, con excepción del Partido Comunista. No era el momento y Suárez espera. Había una escalada terrorista, Grapo, ETA y grupos incluso de extrema derecha que habían asesinado a 5 abogados laboralistas del Partido Comunista, esos asesinatos de la calle de Atocha a finales de enero. Pero tarde o temprano iba a ser legalizado el Partido Comunista, porque si no, no sería un proceso verdaderamente democrático convocar elecciones si no participara este partido, ¿no? Entonces, el Partido Comunista va a ser finalmente legalizado en abril de 1977. También, además, se legalizaron sindicatos y se disolvió, pues, el Movimiento Nacional y el Tribunal de Orden
público encargado de esa represión política durante el franquismo. Se convocan elecciones fijadas el 15 de junio de 1977. Ahí van distintas fuerzas políticas, los socialistas liderados por Felipe González, el Partido Comunista por Santiago Carrillo, la derecha tenía su partido fundado por Alianza fundado por Manuel Fraga Iribarne, y era Alianza Popular, y luego pues el partido del presidente, del presidente, que era Unión de Centro Democrático. Además de estos, también había partidos nacionalistas, como dentro del nacionalismo catalán, Esquerra Republicana, también Convergencia, de Jordi Pujol, o los vascos, el Partido Nacionalista Vasco. En 1977, el 15 de junio, 18 millones de españoles van a acudir a las urnas. ¿Cómo fue el resultado? Ahí le tenéis. El triunfo fue de la UCD, que consiguió un 34% de los votos. El segundo partido más votado va a ser el Partido Socialista, y luego el Partido Comunista, junto con Alianza Popular. Tercer y cuarto partido. Ahí tenéis a los líderes charlando: Suárez, Felipe González y Carrillo. Otro hecho importante va a ser que las Cortes y el gobierno de UCD, surgidos de estas elecciones, van a intentar dotar al país de una constitución. Otra medida dentro del partido en el gobierno de UCD, va a ser abordar la política económica, que era una política entrada en crisis, y otro de los problemas que va a intentar acometer pues es la descentralización del Estado, intentando dar respuesta a las aspiraciones autonomistas o autonómicas. Para llevar a cabo todas estas tareas se necesitaba un consenso de todas las fuerzas políticas del Parlamento. En 1977, en octubre, se aprueba la Ley de Amnistía. Esta exigía, o renunciaba a la exigencia o a la investigación de las responsabilidades a las autoridades franquistas en el pasado. O sea, eso se mantendría impune. Durante estos meses finales de 1977, la balanza comercial, la economía era, vamos a decir que caótica. El déficit, decía, de la balanza comercial de pagos, la imparable inflación, el aumento del paro, que amenazaba a una economía española. De ahí que se llevara a cabo un consenso entre los principales partidos políticos, que en octubre, a finales ya de octubre, el 27 de octubre de 1977, van a firmar los llamados Pactos de la Moncloa para intentar solucionar el problema económico, ratificados también por sindicatos y por la patronal. Intentaban luchar contra el paro, reactivar la inversión, frenar la inflación y garantizar una contención salarial. Por último, estaba dentro de este gobierno de Adolfo Suárez la cuestión de la organización territorial del Estado. Esto también era prioritario, y el gobierno de Suárez había mantenido contactos con el presidente de la Generalitat de Cataluña en exilio, Josep Tarradellas, y aprobó en septiembre también una especie de Generalitat provisional y el nombramiento de Tarradellas como presidente. Tarradellas va a llegar en octubre a finales y va a formar un gobierno con distintas fuerzas políticas catalanas. En el País Vasco también se va a constituir una asamblea de parlamentarios vascos, con diputados y senadores electos por las provincias vascas, e incluso se va a reconocer la preautonomía vasca y se va a constituir el Consejo General Vasco. Todo esto en un clima de asesinatos de ETA, ya que la banda incrementó sus acciones para tratar de imponer por la fuerza sus exigencias. También esto continuó en 1978, ya que se asiste a una escalada terrorista de la banda en lo que se conoce como los años del plomo. Multitud de asesinatos
y los objetivos sobre todo era el ejército. Finalizó el estándar diciendo que el Estado español se va a ir configurando como un Estado de las autonomías y la generalización de las autonomías, por lo tanto, se impulsó antes de que la propia Constitución estableciera esta estructura territorial del Estado. Es un estándar un poco denso y van los distintos acontecimientos seriados, hasta, por ejemplo, pues la Constitución, pasando por los pactos de la Moncloa, por la ley de amnistía de octubre del 77, por el triunfo de las elecciones de junio del 77 de UCD, las medidas de UCD, hasta, bueno, pues ese primer momento que es la aprobación de la ley de reforma política.